terminar la última parte. Bajen nuevamente esa presentación porque la de ayer no estaba, la de infecciones. Y ahorita, pues ya se las puse. Ya le puse la que sí había actualizado. Muy bien. Y estaba más bonita. Miren, este es un hidrox. Este es un hidrox fetal. Es cuando el bebé está hinchado. Se hincha y ya. Muy bien. Ok, y así se ve, miren. Este es una citis en un fetito. Hidrox fetal es cuando tiene por lo menos, cuando tiene dos compartimentos en el feto con líquido. ¿Okay? Eso es un hidrox. O sea, tiene que haber o ascitis, o tiene que haber derrame pleural, o tiene que ver hidrocefálico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver las enfermedades infecciosas esta mañana. Estas ya vamos a darles una repasadita porque ya las vimos algunas, ¿ok? Ya las vimos. ¿Por qué es tan importante las enfermedades infecciosas en el embarazo? Recuerden que todo lo que pasa en el embarazo va a afectar a nuestro feto. Y por eso, muchachos, por eso les damos una importancia a estas enfermedades. Vamos a recordar que en el primer trimestre tenemos que hacer cribado de ciertas infecciones y eso lo dijimos como parte de los exámenes primordiales que se hacen en la primera cita. Vamos a recordarlos otra vez. ¿Por qué? Porque eso no se les debe de olvidar nunca. Siempre vamos a pedir una biometría hemática, ¿ok? Porque tenemos que ver que vamos a saber que hay anemia en el embarazo, pero que puede haber anemia importante, como vimos ayer, ¿ok? También puede haber trombocitopenia gestacional, eso no lo vimos. Pero normalmente pueden bajar las plaquetas, pero si bajan a menos de 100,000 son significativas, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a pedir un grupo de sangre por lo mismo que vimos ayer, porque puede haber algo inmunización o inmunización entre una madre y un feto, y que pueden afectar también el desarrollo y pueden afectar también la finalización del embarazo. ¿Qué más vamos a pedir? Vamos a pedir un examen general de orina, porque acuérdense que hay infecciones urinarias importantes que pueden causarnos, ¿qué? ¿Qué nos pueden causar las infecciones? Ruptura prematura de membranas, o puede haber coriamnionitis y puede haber al final infección vía ascendente hacia el feto, ¿ok? ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, porque también ahí podemos ver las proteínas, ¿ok? Vamos a pedir entonces VIH, y aquí es donde entra todo. Miren, VIH, sífilis, y que vamos a pedir de sífilis una VDRL, que es lo más rápido y accesible que tenemos en una paciente. También no les puse eso porque no siempre hay el cribado, pero en realidad deberíamos pedir también hepatitis B, ¿sí? Hepatitis B a todas las embarazadas, ¿ok? Eso es también básico para nosotros. Y por último, ni menos importante, la glucosa. Recuerden que eso es de ley, porque vamos a descartar en nuestro país, en los países de Latinoamérica, que vaya a haber diabetes gestacional, ¿ok? Por eso, entonces, no se les olvide otra vez los principales exámenes que se le tienen que pedir a una embarazada en la primera cita. Y si no ha venido en la primera cita, si ya tiene 2 citas y no se lo pidieron, entonces nuestro deber es pedirlas como quieran, ¿ok? Miren, en algunas pacientes se tiene que pedir no nada más lo que ya vimos, VIH, sífilis y hepatitis B, sino se tiene que pedir también hepatitis C, clamidia, gonorrea, en aquellos grupos de riesgo, ¿ok? ¿Cuáles serían los grupos de riesgo en que les voy a pedir gonorrea y clamidia? Pues si ha tenido infecciones anteriores, múltiples parejas sexuales, si ha tenido infecciones de transmisión sexual anteriores, aquí vamos a tener que pedir. O si una paciente ha tenido infecciones vaginales recurrentes, también vamos a estar pidiendo clamidia, gonorrea, ¿ok? Eso es en el primer trimestre. Ahora, en el último trimestre del embarazo hay algo que sí no se nos podemos pedir otra vez, VIH, sífilis, pero algo que debemos de pedir, y esto lo vimos también, ya lo vimos, es que vamos a estar pidiendo el estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿ok?
Este lo vamos a pedir, ¿por qué? Porque dijimos que esta es una causa importante, ¿verdad? De corioamnionitis, de ruptura prematura de membranas. Entonces, esto lo pedimos en la semana 35, recuerden, 35, porque son las que van a ir a trabajo de parto. Y si no van a trabajo de parto, también ahí van a estar en el canal vaginal, ¿verdad? Algunas que van a cesárea ya. Entonces, por eso es importante, 35 a las 37 semanas de gestación, hay que pedirle a todas las embarazadas el cribado para estreptococcus. ¿Ok? Recuerden también que en el parto, miren, aquellas pacientes que tienen mayor riesgo, hay que volverles a pedir. La COG dice que tenemos que pedirle por lo menos una vez por trimestre BDRL a mi paciente. Una vez por trimestre. O sea que 3 veces en el embarazo yo debo de haber pedido BDRL en aquellas pacientes que tienen, bueno, en todas las embarazadas, ¿sí? Y más en aquellas que tienen factores de riesgo. Miren, posterior al parto, aquellas que tienen riesgo, como tienen consecuencias importantes, tanto en la mamá como en el feto, pero más en el feto, hay que volver a pedir todos estos exámenes en caso de que sí haya factores de riesgo importantes o que hayan contraído la infección en el embarazo. ¿El de listeria cómo se tira? ¿El de qué? Listeria. El de listeria, no, ese de listeria, pues yo no lo he leído. Discúlpame, pero eso no es básico en nosotros, en las embarazadas. No sé si tienes alguna información sobre eso. Pero no la pedí, no es básico para nosotros. O sea, esto es lo que dice la COG también y no está el de listeria. Así que, pues, lo de que sí quiero que sepan es que ustedes, estreptococcus siempre se va a pedir, ¿ok? Se va a pedir y se va a pedir porque ese es el bicho más ahí que puede contraer una paciente si va a trabajo de parto cesárea. Muy bien, vamos a empezar a ver el estreptococcus del grupo B específicamente, ¿ok? Esta se va a presentarse en un 30% de las embarazadas, pero va a ser asintomático, ¿ok? ¿Sí? Entonces, asintomáticas. Imagínense, las pacientes que son asintomáticos ya no tienen nada, pero ahí va a haber esa bacteria. ¿Y qué va a pasar? En el 50% de esos recién nacidos van a quedar expuestos a que sean colonizados. Y de esos recién nacidos que están colonizados, entre 1.8 de cada 1000 recién nacidos van a desarrollar una infección importante neonatal, una septicemia neonatal, y van a causar estragos en ese recién nacido. Las infecciones se pueden dividir en dos, en tempranas y en tardías. Las infecciones por estreptococcus. Las infecciones por estreptococcus en etapa temprana tienen que ver que el recién nacido se va a infectar los primeros 6 días de nacimiento, ¿ok? Pues es porque la mamá ahí tuvo alguna infeccióncita y empiezan a dar síntomas estos bebés de una infección neonatal y son los que a veces los tienen que dejar en terapia intensiva unos días en observación. Más en aquellas mujeres que han tenido corioamnionitis y empiezan a dar problemas de datos de fiebre neonatal, empiezan a tener sus alteraciones hematológicas, ¿verdad? Porque a todos recién nacidos se le tiene que tomar VH y mucho más en aquellas que han tenido un parto prolongado, múltiples tactos, ruptura prematura de membranas prolongada o corioamnionitis, ¿ok? Pero en la infección tardía, eso quiere decir que van a haber pasado 6 días. ¿Sí? En los primeros 6 días no tuvo nada del recién nacido, pero después de los 6 días empiezan a tener manifestaciones el bebé, incluso puede ser, hay algunos casos documentados que hasta 6 meses después han tenido manifestaciones y tiene que ver con los antecedentes de la mamá, ¿sí? Con la infección por el grupo de B del estreptococcus. ¿Ok? Es por eso que dijimos que el cribado del estreptococcus se tiene que sí o sí hacer a todas las embarazadas, más en aquellas que van a parto, las que quieren parto, entre las 35 y las 37 semanas para evitar que tengamos este tipo de desenlace en el feto. Ok, ¿qué vamos a hacer?
Si el cultivo vaginal me sale positivo en el momento del trabajo de parto o en la ruptura prematura de membranas, vamos a dar profilaxis antibiótica. ¿Cómo vamos a profilaxis? ¿Se acuerdan? Sí. Ampicilina. La profilaxis es ampicilina, ¿ok? No se olviden. ¿Sale? Entonces, pero si no tenemos cultivo o no hay en ese lugar, no, o sea, no tenemos forma de hacer un cultivo, pero sí, o no tenemos en ese momento el resultado, pues entonces si hay un parto prematuro, si hay ruptura prolongada de membranas, si hay ruptura prematura de membranas, obviamente antes del término, si hay fiebre materna, vamos a empezar a dar también como profilaxis. Eso ya lo habíamos visto también, ¿sale? En pacientes con bacteriuria asintomática causadas por el Streptococcus del grupo B, también, si no tiene síntomas, le empezamos la ampicilina, ¿ok? En estas pacientes. Claro que nosotros ya habíamos visto que en la bacteriuria asintomática, ¿cuál es el tratamiento de elección? Fosfomicina. Porque acuérdense que ya tenemos resistencia también a estos medicamentos, porque, por ejemplo, ayer llegó una paciente que es dentista y me dice, ay, pues es que nosotros recetamos ampicilina a todas las pacientes, o sea, damos ampicilina, nosotros podemos, y sí es cierto, los dentistas tienen que recetar ciertos antibióticos. Bueno, pero entonces como hay demasiadas personas que pueden conseguir la ampicilina más fácil que otros antibióticos, entonces hacemos resistencia. Pero entonces quedamos que sí se debe de dar profilaxis a aquellas pacientes con bacteriuria asintomática. La vamos a dar no con ampicilina como aquí dice, sino le vamos a dar, como nos dice la guía práctica clínica, con fosfomicina, ¿ok? Fosfomicina, nos quedamos en bacteriuria asintomática. En aquellas personas que han tenido antecedentes en embarazos previos de infecciones por Streptococcus, también, aunque en este momento a lo mejor no tenga, vamos a empezar la profilaxis. Es para evitarnos complicaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Nosotros ya habíamos visto algunas cosas, endometritis, septicemia, meningitis, ¿sí? Infecciones pulmonares y lo peor va a ser la sepsis, ¿sí? Por eso es importante que nosotros demos y pongamos atención a las infecciones por Streptococcus, ¿sale? Siempre tener en mente, ay, es una embarazada, estoy en el servicio social y estoy en el control prenatal, ¿sí? Porque muchas les van a llegar, en el servicio social van a tener muchas embarazadas, es lo que pediatría y embarazadas van a ver, siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Señora, usted ya tiene su cultivo, no, doctor, no me lo han enviado. Ah, bueno, hay que hacer su cultivo allá en Montemorelos, ese cultivo, ahí en donde sea, ¿sale? Muy bien. Vamos a repasar herpes también, porque esas otras son las infecciones neonatales que pueden ocurrir en el embarazo. Herpes, ya saben, hay herpes tipo 1 y herpes simple tipo 2. El herpes simple tipo 1, ¿cuáles son las lesiones normales? De la boca, ¿ok? Sí, lesiones en la boca y generalmente el herpes tipo 2 es el que tenemos las lesiones genitales. Sin embargo, recuerden que ahora también ha habido lesiones genitales causadas por virus de herpes simple tipo 1 y eso se da mayormente en adolescentes, cuando empiezan vida sexual en la adolescencia y en pacientes jóvenes, ¿sale? Entonces, ¿cómo se clasifican las infecciones? Acuérdense que la primoinfección son las que, a ver si se acuerdan, lo repasaron ahorita, ¿no? La primoinfección de herpes tipo, de herpes tipo 2, ¿cómo sería? La primoinfección es la primera vez que le da a una paciente y acuérdense que le va a dar, son vesículas chiquititas, dolorosísimas, hipersensibles con base eritematosa, ¿sí? Que son rojitos, ¿ok? Son vesículas, esa es la primoinfección. Luego, eso no venía en la parte de las infecciones de transmisión sexual que vimos, pero hay el primer episodio no primario. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que una paciente tiene otra vez una infección por alguno de los dos tipos de virus de herpes simple. O sea, si yo ya tuve una primoinfección con virus de herpes simple tipo 2, bueno, y si en la segunda ocasión yo tengo un virus de herpes simple tipo 1, eso se llama otra vez un primer episodio, pero no primario. La recurrente es cuando todas las infecciones que han tenido han sido por el mismo tipo de virus.
O sea, por el virus del tipo 1, a lo mejor todos han sido virus del tipo 1, eso es recurrente. Y virus del tipo 2, pues también, ¿verdad? Si se infectan siempre del mismo tipo de virus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya habíamos dicho que hay cultivos, pero el mejor va a ser la PCR, ¿ok? Y también la serología. También vamos a determinar si hay anticuerpos para el virus de cualquiera de los dos, pero siempre va a ser el mejor la PCR. ¿Y cuál es el tratamiento? Aciclovir. Puede ser aciclovir, valaciclovir, famciclovir, pero tiene que ser un antiviral, ¿ok? El aciclovir siempre se va a dar y este sí es seguro en el embarazo. Así que si llega a haber una paciente con herpes en el embarazo, hay que darle el aciclovir. Sí lo podemos dar en el embarazo, ¿ok? Y en aquellas pacientes que bueno, ya le di, pero otra vez, o sea, ella antes del embarazo tuvo muchas infecciones de herpes. Siempre han tenido infecciones por herpes. Bueno, si va a embarazarse, como recuerden que el embarazo es un estado inmunológico deprimido, puede que le dé otra vez. Y entonces, para evitarnos eso, hay que darle profilaxis. Miren, para que el bebé no se vaya a contagiar, aunque no tenga en este momento. A partir de la semana 36 yo empiezo a dar profilaxis porque no quiero que haya transmisión a mi bebé si van a ser por parto. ¿Ok? Generalmente, si hay lesiones activas, o sea, que están allí, que ustedes revisan y tiene una lesión por herpes, a esa paciente no pueden nacer por parto, ¿sí? Tiene que nacer por cesárea, ¿ok? Por el riesgo de contagio en el canal vaginal. Muy bien. Rubeola. La rubeola, muchachos, es muy raro que aparezca ahora rubeola. ¿Por qué? Porque hay vacunación ya. ¿Sí? Ya deberíamos todos estar vacunados por la rubeola. Solamente, y fíjense, sucede aún todavía porque hay mucha gente que no cree en las vacunas, ¿sí? Y que hasta la fecha hay muchas que no se han vacunado. En Estados Unidos sí se vacuna para rubeola y también aquí en nuestro país. Entonces, no sé, hay otros países que todavía no están dentro de su cuadro de vacunación básica la rubeola. En esos países pues puede entrar también el riesgo de contagio en el feto. Y esto es importante porque esto ya lo vieron ustedes en pediatría, ¿sí? Entonces, el 50% de las mujeres que se infectaron porque no estaban vacunadas van a ser asintomáticas, ¿ok? Pero cuando llega a aparecer rubeola es porque va a haber fiebre y una erupción en todo el cuerpo, que puede empezar en la cara, en el tronco, en las manos, en los pies, ¿sí? Va a dar conjuntivitis, mialgias, artralgias, y allí es cuando, si sucede en el primer trimestre, entonces va a afectar, ¿qué cosa? Va a afectar al embarazo pequeñito y entonces nos van a dar más riesgo de abortos, ¿verdad? De amenazas de abortos o de pérdidas gestacionales espontáneas. Cuando va avanzando el embarazo, ¿sí? Y fíjense, cuando avanza el embarazo, ya casi no es tan contagioso, no se transmite tanto al bebé, ¿sí? Como cuando sucede la infección en el primer trimestre, en las primeras 12 semanas. Si sucede aquí, más riesgo vamos a tener de infecciones congénitas, porque resulta que los bebés que se infectan, pues no siempre al momento de nacer, no van a tener manifestaciones inmediatas, ni se van a ver en el ultrasonido, ¿sale? Sino que a veces esas infecciones nos van a dar, pues ya después. ¿Cuál es el síndrome de rubeola congénita? A ver, sí, no creo que hayan leído ya, pero va a haber cardiopatía congénita. Y una de las cardiopatías importantes es la persistencia del conducto arterioso en estas pacientes. ¿Okay? El bebé también va a tener alteraciones conductuales o intelectuales, ¿sí? Pero también va a tener sordera, ¿ok? Sordera. Los bebés con rubeola congénita lo escuchan y también, ¿qué va a pasar con sus ojitos? Cataratas, van a tener cataratas, ¿ok? Cuando hay primera infección, entonces nosotros tenemos que determinarlo mediante pruebas serológicas que tienen que ver con la IgM y IgG. IgM y IgG, lo mismo. ¿Y cómo vamos a tener, cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes que se infectaron en el embarazo? No hay ni uno eficaz. No hay un tratamiento así específico para ellos.
se da tratamiento sintomático, le puedes poner inmunoglobulina, pero no te garantiza de que se vaya a curar esa paciente en el embarazo. Pero cuando nacen los bebés, hay que ponerle la vacuna a esas pacientes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también que como método de prevención hay que vacunarnos contra rubiola? Pero ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para que volvamos, para que intentemos un embarazo? Por lo menos un mes, ¿sale? Para embarazarse después. Muy bien. Hepatitis. Ok, la hepatitis, entonces, la hepatitis, pues hay muchos tipos, hay como 6 tipos. Los 2 más importantes es el A y B. La hepatitis A, bueno, no va a afectar tanto al bebé, ¿sí? No va a afectar tanto al bebé para el feto, pero sí pues a la mamá. Se diagnostica igual con pruebas serológicas contra IgM. En estas pacientes la lactancia no está contraindicada, ¿ok? Estas pacientes sí pueden dar lactancia. Y la vacunación también no está contraindicada en el embarazo. El tratamiento para hepatitis B entonces es con inmunoglobulinas. Ahora, también es importante en la hepatitis B que ustedes sepan que es la forma más severa, es la forma más grave. Sí, es más grave que la hepatitis A. La hepatitis A, la transmisión es orofecal. ¿Sabe cómo rayos se contaminó? Con la comida contaminada y todo eso, puede ser. Pero en la hepatitis B, la transmisión es vía sexual o parenteral. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por eso a todas las mujeres les deberíamos hacer el cribado contra hepatitis B, porque muchas no se van a diagnosticar así fácilmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos un antígeno, el antígeno E, que es el que se va a transmitir y que va a causar la viremia y la replicación en el feto. Y por lo tanto vamos a tener un feto portador de este virus, pero para toda su vida, ¿sí? Un feto que se contagie con hepatitis B, entonces siempre va a tener hepatitis toda la vida. Y tiene riesgo de que en su vida adulta pueda tener enfermedades hepáticas importantes, ¿sale? Muy bien. El tratamiento para esto va a ser las inmunoglobulinas y obviamente la vacunación, ¿sí? Aquí sí puede haber contagio y generalmente sucede porque pasa a través de la placenta y puede haber en el tercer trimestre y también puede pasar en el canal del parto o cuando hay ruptura de membranas, ¿sale? Y sí se puede dar lactancia, sin embargo se puede dar lactancia en aquellas mujeres que son portadoras crónicas, que no tienen la enfermedad activa, ¿sale? Sí podemos dar lactancia, pero en enfermedades, en portadoras crónicas, ¿sale? Si hay contagio en ese momento, pues no vamos a dar la lactancia, porque la lactancia puede transmitir también el virus. Ok, ¿qué más? La vacunación. Generalmente a los recién nacidos se les pone su vacuna contra la hepatitis B. Eso es la ventaja que tenemos como país y en otros países también, como Estados Unidos, que naciendo a los primeros 6 días se les pone su vacunita contra este virus. ¿Ok? Eso es importante, pero las madres que tienen recién nacidos con las madres que han sido positivas y que tienen o no han tenido vacunación, hay que ponerles el tratamiento con inmunoglobulinas. Si hay una infección, fíjense, se han beneficiado algunas mamás con tenofovir. No es muy común, pero sí se han beneficiado en aquellas que tienen infección crónica, o sea que las mamás que ya son portadoras crónicas se les puede dar tenofovir antes del embarazo para que su bebé tenga menos riesgo de contraer una infección por hepatitis B. Y luego están las otras hepatitis, está la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, ¿ok? Pero la hepatitis D es la que casi no tenemos contagio en bebés, por eso no la puse. Pero la hepatitis C y E sí, ¿ok? Aquí sí hay, aunque es una transmisión muy bajita, pues es importante, ¿verdad?
No hay medidas preventivas para la transmisión de hepatitis C. Aquí la lactancia sí se puede dar, pero se puede dar solamente en aquellas que no tienen lesiones en los pezones. Recuerden que la lactancia materna es complicada, ¿sí? Entonces, al principio, cuando uno está empezando la lactancia, los pezones, como van a estar siendo succionados en cada momento, cada hora, 2 horas quiere comer, entonces esos pezones se agrietan y sangran. Si llegan a ver esas grietas o sangrado, por ahí puede atravesar el virus. Por eso solamente en aquellas pacientes que no tienen estas lesiones sí pueden dar lactancia, ¿ok? La hepatitis E, muchachos, la hepatitis E también es transmisión sexual, ¿ok? Hepatitis E, transmisión por el agua, ¿sí? O sea, agua contaminada, qué raro, ¿no? Pero bueno, sí hay. Y este es fulminante, ¿verdad? Hepatitis fulminante y mortalidad alta en las mujeres que pueden contraer el virus en el tercer trimestre. Tiene alta mortalidad si se asocia con VIH, ¿sale? Y tiene bajo riesgo de transmisión materno-filial, pero solamente en aquellas pacientes que han tenido ruptura prematura de membranas, que han tenido alguna lesión allí en el canal del parto, pueden contraer. Mande. La hepatitis C no sería peligroso de que la mamá tiene hepatitis C, pero no tiene pezones, pero el propio bebé puede causar grietas o lesiones en los pezones. Por eso, si llega a tener grietas, pues ya no le puedes dar la lactancia. El propio bebé causa las grietas, o sea, si no tiene grietas... No, es que el bebé es el que causa las grietas, por la succión del pezón, ¿sí? O sea, si el bebé no succiona, si no da lactancia, pues nunca va a tener grietitas. ¿Sí? Pero para eso también hay algo que se llama pezoneras. Se ponen en el pezón para evitar que se lastime el pezón y pueda haber transmisión. ¿Sí? Muy bien. VIH-Sida y ya estamos terminando. Ay, ya se acabó la clase, hija. Hablé mucho hoy. Muy bien. Generalmente, acuérdense que el virus del VIH pues es un virus ARN, ¿ok? Monocatenario. Este ARN o este virus se va a introducir en las células CD4, TCD4, como los monocitos, los linfocitos y algunas células del sistema neuronal nervioso central. ¿Ok? Se van a meter allí y se van a adherir al ADN de las células. Y entonces van a empezar a replicar. ¿Ok? Y es allí cuando va a suceder el contagio. Pero la seroconversión va a suceder a lo mejor en la primera semana o en los siguientes meses. ¿Ok? Para que a veces ese periodo de latencia también puede ser hasta 11 años en que se infecte por VIH y tenga la manifestación que son el SIDA, ¿ok? ¿Sí? Para que sea una paciente con el SIDA, entonces pueden pasar más de 10 años, ¿ok? Bueno, generalmente en el embarazo no van a suceder muchas cosas. Va a estar muy bien una paciente que sea portadora de VIH-Sida, va a estar bien en el embarazo. Sin embargo, esta infección, tan solo por ser VIH positivo o tenga SIDA, esa paciente a lo mejor por su propio virus no le va a hacer nada en el embarazo, pero sí va a ser susceptible a otras infecciones porque su sistema inmunológico va a estar deprimido. Entonces ahí van a entrar la candidiasis, toxoplasmosis, el virus del papiloma humano, todas las infecciones, vaginosis, todas las infecciones que a ustedes se les ocurre que pueda aparecer en el embarazo pueden estar allí presentes y esas son las que van a complicar al feto, no tanto el VIH como tal, ¿ok? ¿Qué se le da? ¿Qué tratamiento se ha beneficiado? ¿Con qué tratamiento se han beneficiado las embarazadas? Con sidobudina, ¿ok? Sidobudina para evitar el riesgo de transmisión que aunque es bien poquito puede suceder en el canal del parto. Por eso generalmente la vía de nacimiento en estas pacientes es por cesárea. ¿Por qué? O sea, sí se les puede dar parto, pero el parto luego uno tiene que meter forceps, ya lesionaste, ¿verdad? Y causaste una herida. Hiciste episiotomía y ahí también puede transmitirse el virus. Entonces, por eso se prefiere la vía de nacimiento cesárea. Y la lactancia materna está contraindicada, ¿ok? No podemos dar lactancia materna.
¿Qué se hace en todas las embarazadas entonces? El cribado de VIH para todas. ¿Okay? Si una paciente sale con ELISA positivo, tenemos que confirmar, eso ya lo habíamos visto también, confirmarlo con Western blot. ¿Ok? Muy bien. Y rápidamente el VPH, que eso ya lo vimos también, virus que pueden ser, dar manifestaciones, generalmente el 6 y el 11 son los que van a dar manifestaciones en los condilomas acuminados, ¿ok? Las pacientes que hay, que tienen lesiones, generalmente les vamos a tener que dar una finalización del embarazo igual por cesárea. Aunque la transmisión sea muy poquito también, porque el riesgo de traer papilomas faringios es 1%, menos del 1%, pues no les damos ese riesgo, porque a algunos se nos va a infectar, imagínense. ¿Sale? ¿Qué se hace en el embarazo? Como el embarazo es un estado de inmunosupresión, entonces por eso van a salir en el embarazo, cuando la paciente ya ha sido infectada con virus del papiloma humano. ¿Ok? Tratamiento, sí se le puede dar crioterapia, se le puede dar láser y el ácido tricloroacético en el embarazo cuando son las lesiones muy extensas. Una vez una paciente que tenía, creo que sí les conté, ¿verdad? Una paciente embarazada que estaba pero llenísima toda. Todos los genitales externos, incluso la región perianal, todo estaba lleno. No había espacio para ver si había pielcita sana, no había espacio. Entonces, en el embarazo, en el segundo trimestre la metieron a quirófano, pues para poder quitarle lo más que se podía, junto con el coloprocto, porque el coloprocto es un cirujano, ¿verdad? El cirujano general, para evitar lesión al esfínter anal, porque todo tenía que. Entonces, por eso, si vemos una lesioncita chiquita, pues quitarla, ¿ok? Muy bien. Y ya terminamos con sífilis, perdón. Esto ya lo vimos también, es la infección por el Treponema pallidum, que puede atravesar la placenta después de las 16 semanas del segundo trimestre del embarazo. Y aquí es importante porque puede causar abortos, ¿sí? Muerte fetal y muerte neonatal, pero cuando la infección es primaria o secundaria, generalmente puede suceder ya después que nazca el bebé, en una infección neonatal. Y eso sí va a ser importante porque la sífilis congénita, que es cuando ya se transmitió al bebé, entonces va a estar dado por exantemas, por un moqueo, zonas irregulares, hepatoesplenomegalia, y lo más aquí importante es la corioretinitis, que eso es lo más, los síntomas tempranos que puede dar en la sífilis congénita. Pero cuando hay una sífilis tardía, nos puede dar los dientes de Hutchinson, que son en sierra, ¿verdad? O también la tibia en forma de sable. Eso ya también lo vieron. Así que por eso no nos vamos a andar. Pero sí es importante que nosotros sepamos que hay que tamizarlo también en el primer trimestre. Eso es lo que les decía. A todas las pacientes embarazadas hay que hacer su tamizaje con BDRL. ¿Sale? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos manera de cómo prevenirlo. Prueba confirmatoria, entonces FTA, ya lo habíamos visto, y el tratamiento, penicilinas. ¿Ok? Y sí se puede dar. ¿Ok? Muy bien. Y... ¡ay, ya! Muchachos, ahora sí. No. Sale, un gusto haber conocido a todos, muchachos. Menos Ana Clares. Ustedes les deseamos. Si quieren. Foto. Pues qué bueno, que les vaya muy bien, muchachos. Y recuerden estudiar mucho. ¿Sí? Estudiar mucho. Y pues bueno, cuando gusten pueden ir al consultorio, cuando gusten pueden entrar a una cesárea. Este 7 yo voy a tener cesárea. ¿Alguien que quiera ir? Puede ir conmigo. Siempre serán bienvenidos en mi consulta. Gracias, Doc. Bien.